Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Marlos Sports, un nuevo análisis que quiero hacer para darles a ustedes el día de hoy. Voy a enfocarme en específico en un jugador de la Premier League, ya lo deben haber visto en el título y en la miniatura. Voy a hablar de un poquito de Erling Haaland para tratar de analizar, ¿no? Qué es lo que le viene pasando al goleador noruego, que se le está notando menos letal, quizás que desaparece mucho más en los partidos que antes. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que estén acá. No olviden dejar su like y suscribirse, solamente es un par de clics y ya me ayudaría muchísimo, ¿no? Pero vamos a empezar por un poquito de información, porque pues vamos, esto viene de más atrás, ¿no? Porque ahorita el capítulo más reciente, el episodio más reciente que se nos viene es el partido del City contra el Arsenal, ese empate a 0. La verdad fue un partido horroroso, fue un partido bastante aburrido, en el que se notaba que ni Guardiola ni Arteta querían salir escaldados, como que buscaron neutralizar más las virtudes del otro equipo, pero honestamente no se centraron en meter los goles. Dio la sensación, porque la verdad es que hubieron muy pocas chances por cada lado. De hecho, recuerdo alguna que otra aislada del City, algunos intentos de desborde de Grealish, alguna que otra jugada con Trossard y Saka, que Saka también salió con algunas molestias. Pero en general fue un partido que fue marcado por mucha fuerza física en el medio, como que no lograban atacarse porque se estaban neutralizando bastante bien el uno al otro. La verdad es que para el espectador neutral fue un partido bastante pobre, bastante difícil de ver. Quizás uno esperaba un poco más, ¿no? Debido a que son dos equipos que están luchando ahorita mismo el título de la Premier. Entonces, ver un partido tan pobre, en el que tan pocas chances, en el que primaron más la falta para cortar contraataques o muchos pases errados, también hace que de repente se te baja un poquito el hype, por así decirlo, de ver esta clase de partidos. Creo que en lo personal es un buen resultado para ambos, a lo mejor, porque creo que si lo que buscaban era no salir escaldados, cada quien logró su objetivo, ¿no? O sea, el City no recibe goles, el Arsenal tampoco, mantienen una buena distancia, a pesar de que el ganador de la jornada es el Liverpool, obviamente, debido a que se pone arriba por 2 puntos después de su victoria contra el Brighton. Pero el City y el Arsenal siguen bastante pegaditos atrás, entonces prometen unas 9 fechas bastante importantes. Esto es lo que nos lleva ahora al tema del video, porque estaba escuchando mucho, de hecho yo también puedo estar de acuerdo con algunas cosas, con otras quizás no tanto, ¿qué está pasando con Erling Haaland? Porque creo que la principal crítica que se ha empezado a sonar de un tiempo para acá es que Haaland es un pecho frío, básicamente. Que Haaland no aparece en los partidos importantes, que por ejemplo contra el llamado Big Six desaparece mucho, se le ve muy aislado de las jugadas, como que le cuesta mucho tener participación. Voy a tratar de vislumbrar un poquito qué es lo que está pasando acá. Antes quisiera que viéramos un poquito los números de esta temporada y los de la temporada pasada, porque sí siento que para empezar hay un bajón en los números de Erling Haaland. Para empezar, tengamos en cuenta que la temporada pasada él fue el máximo goleador de la Premier League, rompiendo el récord de más goles en una temporada de Premier, con 36 goles en 35 partidos. Son unos números sensacionales. El competidor más cercano en su momento fue Harry Kane con 30 en 38. Kane jugó todos los partidos. Pero ya ahí notabas un Haaland que tenía una excelente definición, un muy buen posicionamiento. Lo ayudaba mucho obviamente el esquema del Manchester City, un esquema en el que se centraba mucho en abastecerlo de balones. De hecho, si nos movemos un momentico para nuestra pizarra, aquí podemos ver un poquito a qué me estoy refiriendo. Pues vamos a dar cuenta que estos rojos pueden ser cualquiera, estos azules son el Manchester City. Pues aquí tenemos a Haaland, ¿no? Que es como el principal. Lo primero que notábamos del Manchester City de la temporada pasada era que el balón se movía mucho entre esta zona y los extremos eran mucho más inteligentes en la toma de decisiones, cosa que no estoy notando mucho esta temporada. Usualmente podías tener aquí a Foden o Jack Grealish, que fue el último que empezó a jugar más seguido y que se hizo con la titular a final de temporada. Foden también rotaba y entraba muy seguido en estas situaciones. Bernardo Silva era uno de los que más estaba acá. En otros casos era también Foden o Riyad Mahrez. Debido a que en el mediocampo tenías a Rodri, a Gundogan y a De Bruyne. Tenías un mediocampo que ya de por sí te abastecía de muchos balones. Haaland, quizás una de las críticas que yo más le tenía, porque lo notaba mucho, era que Haaland sentía que siempre hacía esta misma carrera, o sea, siempre hacía este mismo movimiento en línea recta para acá, sin importar quién tuviera el balón. Podía tenerlo que puede ser De Bruyne, o Gundogan, o Grealish. Daba la sensación de que Haaland solamente hacía este mismo movimiento independientemente de quién estuviera, y esto es un poquito complejo, porque lo ideal es que tú te muevas dependiendo de quién tiene el balón. Por ejemplo, si tú te mueves en esta línea, es muy probablemente que un Kevin De Bruyne te va a hacer llegar el balón sin ningún problema. De Bruyne tiene esa capacidad de mandar un balón para acá tranquilo. Ahora, si estás jugando con Gundogan no es que no pueda, pero a lo mejor Gundogan prefiere que tú vengas para acá
y hagas alguna pared o te le muestres un poquito más cerca. Puede pasar lo mismo con un Jack Grealish, que Grealish es conocido porque hace muchas paredes o protege mucho la posesión, entonces Grealish a veces encara muchísimo más al medio. Haaland tendría que mostrarse un poco más, aunque algo que destacó mucho de Jack Grealish en su momento era el hecho de que muchas veces Haaland, a pesar de hacer carreras hasta acá, hasta esta zona, tenía Grealish la habilidad de poner un muy buen balón desde aquí. Grealish podía llegar y meterte un centro excelente a la cabeza de Haaland y se resolvía. Pasaba lo mismo con tipos acá como Bernardo Silva o Riyad Mahrez, que solían cortar mucho más hacia el medio, lograban hacer mucho más quizás este movimiento y de alguna manera creaban un poquito más de caos en el centro del campo, porque hacían que obviamente estos tres se juntaran. Haaland tenía un poquito más de espacio porque obviamente estos se tienen que empezar a meter más acá, a tratar de cortar, y el balón puede salir mucho más fácil para acá o de repente para un Grealish que se termina de mostrar aquí. Esto creaba muchísimas situaciones de peligro. Este es uno de los temas que creo que ha afectado mucho al Manchester City esta temporada. Ahora, ¿qué es lo que está pasando esta temporada? Porque sí estoy notando que a Haaland le está costando mucho más encontrar sus espacios en el área. O sea, siento que no ha fallado tanto la definición. Yo creo que eso es algo que es muy difícil de perder. Pero se le nota muy aislado. Esto es muy cierto. Cada vez lo ves mucho más desconectado de las jugadas. Creo que son varias cosas. Para empezar, Haaland se ha perdido varios partidos por lesión. O sea, no es el mismo Haaland por ese mismo tema. Ha tenido varios problemas físicos. Quizás puede haber un tema de motivación, esperemos que no sea el caso porque sería un signo bastante preocupante, ¿no? O sea, tu primera temporada ganadora y ya te estás viniendo para abajo. Eso nunca es muy buena señal. Puede también ser un tema de eso, de que tu primera temporada ya conseguiste el récord de goleo, ganaste el triplete, fuiste goleador también en Champions. O sea, como que espero que no, honestamente espero que no, pero puede pasar tranquilamente que está viendo un tema de que Haaland no está 100% motivado para estos partidos. Lo cual obviamente es muy peligroso y puede poner muy en jaque las aspiraciones del Manchester City si seguimos viéndolo en esta manera. Aquí voy a hacer uso otra vez de las estadísticas porque no me voy a meter en expected goals o en las típicas, creo que pueden enredar bastante y en lo personal yo no soy tanto de ver ese tipo de números. Quiero centrarme primero en algunos temas como por ejemplo, en la temporada 2022-2023, la pasada, contra el Big Six, Haaland jugó 9 partidos, metió 6 goles y dio 4 asistencias. O sea, 10 goles, asistencias. O sea, estuvo involucrado en 10 goles de su equipo en esos 9 partidos. Esta temporada lleva también ya 10 juegos con 6 goles y 3 asistencias, involucrado en 9 goles. O sea, números muy similares a los del año pasado en la Premier League, no estoy contando Champions. En Champions sabemos que apareció obviamente en octavos contra el Leipzig, después apareció contra el Bayern un par de veces, pero en semifinal y en final no apareció. Entonces, ¿qué es lo que yo he notado? Para empezar, que los goles de Haaland en esos partidos muchas veces habían llegado cuando el partido ya estaba relativamente cómodo. O sea, Haaland llegaba y te metía el tercer gol de un 2-0 o un 2-1. O sea, un gol para alargar la ventaja. Muy rara vez estaba abriendo la data, por así decirlo. Creo que el momento en el que todos pensábamos que Haaland estaba desarrollando esas habilidades de ser un poquito más completo en su juego, no tan unidimensional, fue en ese partido contra el Arsenal, cuando Haaland se soltó el pelo que parecía Rapunzel, que dio 2 asistencias y se vio un Haaland que lograba salir del área, pivotar y dar el pase correcto y hasta pases muy precisos para posiciones de ataque o para carreras de De Bruyne en su momento. Pero estamos viendo muy poquito de eso. Entonces, creo que deberíamos volver a la pizarra un momento porque quiero denotar un par de cosas. Ok, entonces vamos a resetear todo un momento. Para empezar, creo que no es el mismo personal de la temporada pasada y se está notando en muchos temas, como por ejemplo, ahorita mismo tienes quizás a Grealish todavía acá, pero estamos viendo una versión muy floja de Grealish también. O sea, es un Grealish que le está costando más el 1 contra 1, ha tenido también varias lesiones. Se está haciendo muy famoso por un tema de que Grealish la puede tener acá, de repente recibe en esta zona, en el 1 contra 1 contra el lateral, y en vez de encarar o hacer algo más, espera que este mediocampo llegue, balón para atrás. Prefiere asegurar la posición. ¿Cuáles son las principales diferencias? Antes tenía un lateral que pasaba mucho más por esta banda. En su momento podía ser Joao Cancelo. En algunos momentos empezó a ser Nathan Ake, que empezó a mejorar mucho más estabilidad, o Manuel Akanji, pero estamos viendo que los laterales del City no están pasando tanto de ataque. Entonces, cuando Grealish encara al medio, en teoría, este lateral debería hacer esta carrera para aprovechar el espacio, ya que este central lateral se viene para acá. Esto no está pasando. Este lateral usualmente se está quedando estancado en esta zona, lo cual hace que la posición del City sea como muy tosca, se quede demasiado pegada. Y Rodri tiene que
cubrir mucho más terreno en ataque, porque ahora tiene que cubrir toda esta zona, que lo puede hacer tranquilamente, pero no era la función original de Rodri en el momento. Haaland se mantiene en esta zona, todavía aportando en ataque a veces. ¿Qué es lo que estoy notando? Que ahorita que Haaland se está viendo más obligado a salir del área, porque creo que estamos viendo que los centrales de la Premier ya lo tienen más fichado, saben que esta es su zona de influencia, o sea, saben que esta zona de acá es donde Haaland va a ser efectivo. Saben que aquí es donde Haaland es peligroso, pero saben que si Haaland sale por aquí o sale por acá, Haaland no te va a aportar nada, o sea, va a ser muy difícil que Haaland te aporte cosas. Entonces, tienes, por ejemplo, como mencionabas, un Grealish mucho menos determinante que en otras ocasiones. Ahora, ya no tienes a Mahrez, que es una baja muy sensible. En teoría se reforzó con Jeremy Doku. Voy a hablar un poquito de Doku también. Bernardo Silva lo estamos viendo en zonas más centrales debido al hecho de que ya no está ese señor, ya no está Ilkay Gundogan. Entonces, Bernardo Silva lo estamos viendo un poquito más retrasado. Y de repente puedes ver más a Foden, que Foden se maneja mejor en este tipo de zonas. Foden se maneja más aquí en el centro, no tanto pegado a la banda. Entonces, obviamente, o sea que Foden es buenísimo y el esquema del City es muy bueno. A veces da la sensación de que Foden no termina de explotar todo el potencial que tiene. Entonces, Haaland se está viendo muy obligado a estar aquí, a estar en estas zonas más centrales. Y estamos viendo que Haaland no es capaz de dar muy seguido este tipo de pase. O sea, recibe acá, no es capaz de hacer esto. O no es capaz de hacer esto. Tiene un flojo primer control o un flojo pase de primeras. Entonces vemos que Haaland suele tener muchas pérdidas en esta zona. No tiene esa habilidad de conexión. Por eso es que en su momento, cuando Haaland estuvo lesionado, vimos un City más dinámico con un Julián Álvarez. Julián Álvarez que quizás no tiene el instinto goleador tan potente que tiene Haaland, pero te aporta muchas más cosas, aporta muchísimo más movilidad. O sea, este es Haaland, ¿no? Pero por ejemplo, si este fuera Julián Álvarez es más que capaz de salir para acá, pivotar, pasársela a cualquiera, hacer un cambio de frente si es necesario, si el lateral decide subir. Entonces creo que esto es lo que estamos notando con respecto al Haaland de otras versiones. Y de repente te llega esta baja de Bernardo Silva, no como tal, Bernardo Silva no es una baja, pero está jugando más tirado al medio. Pero llega la baja de Riyad Mahrez. Que Riyad Mahrez era un extremo que era muy peligroso por sus desbordes, pero también tiene una excelente toma de decisiones, lo cual ayudaba a que Haaland pudiera ser muy peligroso. Ya que usualmente este duelo de Mahrez contra algún lateral siempre lo ganaba Mahrez. O sea, este duelo de acá, Mahrez solía salir victorioso con el balón. Esto causaba que el central tuviera que venir para acá y ya Haaland tiene un espacio aquí en el que el balón llega y ya Haaland está más cómodo. ¿Qué está pasando con Jeremy Doku, que es la adquisición más reciente del City, que en teoría era el reemplazo? Yo creo que con Doku nos pasa mucho es que Doku no tiene buena toma de decisiones. Me recuerda mucho al Vinicius Prancelotti, que era un jugador desequilibrante, con mucho descaro, que era capaz de llegar acá y quitarse a uno y quitarse a otro y llegar hasta acá. Pero al momento de acá, el pase, en vez de dárselo acá, lo lanza para acá, lo lanza para acá. Si va a patear, patea para acá, patea para allá. No termina de ser totalmente determinante Doku. Le falta todavía mucha precisión y mucha más calma en esas últimas zonas para ser mucho más decisivo. Lo cual obviamente hace que Haaland no reciba a lo mejor la misma calidad de balones que antes podía recibir. Antes Haaland recibía más en estas zonas y Haaland estaba más cómodo acá. Haaland se está viendo obligado a estar más acá para tratar de aportar mucho más en las zonas pivotales o aquí para hacer alguna que otra pared. Y no sirve si de repente el balón sale para cualquier lado cuando lo tiene Doku en vez de salir a donde estás tú. Entonces esos son uno de los temas que está sufriendo mucho más Erling Haaland. Y volvemos a un último tema, porque que es donde yo digo, ¿qué pasa con Haaland entonces? El problema para mí con Haaland está siendo que, mencioné hace poquito, es demasiado unidimensional. O sea, es un jugador que tiene un olfato de gol envidiable, o sea, es una máquina, es un cyborg en el área para meter goles. Pero fuera de eso, no te está aportando en construcción de juego, no te aporta la misma movilidad, no es capaz de salir a pivotar. No es capaz de mantenerse movimiento constante en un juego de posesión. O sea, Haaland a veces da la sensación de estar muy limitado. O sea, yo creo que lo que viene pasando también, a pesar de que, como les mostré ahorita, los números del Big Six no muestran malos números, vemos que, por ejemplo, algo que no les mostré en esos números, todos esos goles de Haaland son de local. De visitante, Haaland no tiene ese mismo número de goles. También pasa mucho con Haaland, como les mencioné, que los goles suelen ser cuando el partido ya está un poquito más encarrilado. No suele ser él el que rompe una sequía o el que rompe el cero en el partido. Esta temporada le hemos visto a Haaland muchos fallos un poquito extraños. Creo que son cosas que pueden pasar. No quisiera tampoco llevarlo hasta ese punto.
Pero a Haaland le está faltando todavía esa consistencia de a lo mejor un Gerd Müller, se me puede venir a la mente, 9 alemán, que era un bombardeo total, pero no le importaba contra quién, cuando todos los equipos les metía los goles. Haaland está haciendo muchos números contra equipos chicos, pero quizás contra los equipos grandes, debido a esa falta de movilidad, le está costando un poco más. Y se está notando que, debido a esa falta de movilidad, que muchas veces tiene muy pocos toques durante el partido, está muy frío para definir y ya hemos visto algunos fallos también importantes. Creo que Haaland o mejora esta consistencia goleadora contra equipos grandes, o tiene que seguir trabajando en añadir cosas como para tratar de llegar a esos puntos tipo Ronaldo Nazario, un Marco Van Basten, quizás un Robin Van Persie, ese tipo de delanteros que eran capaces de asociarse con sus compañeros, crear mucho más peligro en otras zonas del área que no fueran solamente en la parte del gol, lo cual hacía que no fueran unidimensionales y fueran más difíciles de defender, lo cual le abriría muchas vías de escape al Manchester City. También creo que influye mucho que el equipo se confió un poquito con los fichajes. Doku me parece que tiene que seguir trabajando muchas cosas. De Bruyne se ha perdido muchos partidos. Siento que Julián Álvarez se ha extendido demasiado su rol. El tipo es un goleador también, pero se le ha puesto mucho en zonas de playmaking en las que ha demostrado que tiene esa capacidad, pero no es su fuerte totalmente. Entonces, claro, lo está sacando demasiado de su zona de confort. Obviamente eso también te va a trazar muchas facturas. Entonces hay que ver cómo el Manchester City trata de resolver todo este rompecabezas, por así decirlo, porque la verdad es que se le complica mucho la historia al Manchester City si Haaland sigue manteniendo ese tipo de partidos y si en los partidos grandes se sigue desapareciendo. Porque, a ver, el equipo de la temporada pasada fue un equipazo que, a pesar de que Haaland falló una cantidad de goles importante, obviamente aportaba mucho en su movilidad y que lograban encontrarle mejores posiciones de ataque, cosa que no está pasando esta temporada. Hay que ver, porque este es otro Real Madrid que quizás tiene más bajas, pero lo veo muchísimo más fiable con la vuelta de Eder Militao, es un equipo muchísimo más sólido. Vamos a ver qué termina pasando con Erling Haaland esta temporada, cómo termina de cerrar, si mantiene el título de goleador, porque pues lleva 18 goles ahorita, es goleador, pero está Salah allá abajo con Dominic Solanke. Creo que Salah es el más peligroso de los que les puede quitar el puesto de goleador. Pero si vemos que Haaland ha tenido unos bajones importantes esta temporada, así que no queda más que esperar qué es lo que va a terminar pasando con él. Esto sería todo por el momento, muchachos. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden dejar su like y suscribirse. Y déjenme en los comentarios su opinión. Y también qué quieren que analice. Si quieren que analice otro tipo de jugadores, otro esquema, algún partido en específico. O el estilo de juego de un equipo. Y nada, muchachos, hasta acá los dejo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.